ofreciera ofrenda. Era algo muy común, amén, que se hicieran ofrendas. Ya Dios le había dado a Moisés cómo hicieran el tabernáculo. Ya el tabernáculo estaba edificado, era como una tienda de campaña. Para los que no saben, el tabernáculo era como la iglesia del tiempo de Israel. Como estaban en el desierto, fue cuando salieron de Egipto, pues tenía que ser manejable, era como una carpa, no estaba cerrada. Y allí había el altar de bronce donde se hacían los sacrificios, el lavacro donde los sacerdotes se lavaban. Estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y aquí en Levíticos Dios le dice a Moisés cómo deben de hacer sus ofrendas que fueran agradables ante Dios. Podemos ver, hermanos, en la Biblia que hay 5 tipos de ofrendas. 3 ofrendas son de olor grato a Jehová. Entonces, ¿habrá de olor no grato a Dios? Sí, había 2 de olor no grato. ¿Sabe por qué? Porque eran ofrendas por el pecado. Entonces el pecado no es grato, amén, ante los ojos de Dios. Pero hoy vamos a hablar de los 3 que sí son de ofrendas de olor grato a Dios, y se establecieron desde tiempos antiguos. Si usted ve películas de hace muchos años, de los aztecas, también aquí en México, de cualquier cultura siempre ha buscado un Dios a quien adorar, amén. Pero los israelitas tenían el privilegio de tener al único Dios verdadero, amén, al único Dios, y les da estas 3 tipos de ofrenda. Saben que si usted sigue leyendo, dice que tiene que ser de ganado vacuno o ovejunos, ¿verdad? Si leímos en versículos, pero yo no encontré un corderito aquí. Si hubiera estado allá en Torreón, a lo mejor sí lo hubiera encontrado. No se crean, hermanos, ¿saben que las ofrendas también se daban de aves? Dios no hace excepción de personas, y sabía que entre el pueblo había gente que no iba a poder tener para un ganado o para un cordero. Entonces se les permitía llevar también aves. Y pues aquí está, no está muy grande, ¿verdad?, esta ave, pero aquí está, amén. Vamos a ver el primer sacrificio, el sacrificio que dice aquí, de holocausto. El segundo es un sacrificio de harina, y el otro un sacrificio de, mira, hasta los niños están participando, ¿verdad? Un sacrificio de paz. Son los 3 sacrificios de olor grato ante Dios. Y vamos a ver primeramente el holocausto. Sí, en la palabra griega para holocausto, holo significa totalmente o completo, y causto significa quemar. Entonces es completamente quemado, totalmente, ¿ok? Entonces, y esta ofrenda se declaraba una entrega total a Dios. Sí, cuando yo quería, ¿verdad?, en aquel tiempo, decirle al Señor, y estas ofrendas son voluntarias. Las otras 2, que no son de olor grato, eran obligatorias. Cuando usted pecaba, si usted quería estar bien delante de Dios y ser acepto ante Dios, tenía que ir a ofrecer un sacrificio. Era obligatorio si usted quería seguir teniendo acceso a Dios, ¿sí? Estos eran voluntarios. Entonces, si usted quería tener una entrega total a Dios, podía traer este sacrificio. Podía ser, dijimos, de cordero, podía ser un toro, podía ser vacuno de ganado mayor, o sea, ya grandes o también pequeños, o aves, para aquellos que no tenían suficientes recursos. Dios pensó en todo tipo de personas, tanto ricos como pobres, amén. Ese animal, como dijimos, es un holocausto, es una entrega total. De este sacrificio se quemaba todo, no se comía nada, todo era para Dios, amén. Todo era para Dios, es una entrega total, quemado completamente y voluntariamente entregado a Dios, amén.
Era la necesidad, ¿verdad?, que todos tienen de tener un Dios, y con esto agradaban a Dios, con este sacrificio de holocausto. El segundo sacrificio es una ofrenda de paz. ¿Sí? No, de harina, ¿verdad? Una ofrenda de harina o de cereal. Antes de pasar, se me había olvidado. Génesis 8:20, si alguno lo tiene, hermano, rapidito. Vamos a usar nuestra Biblia. Génesis 8:20 y alguien que me lea Job 1:5. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. ¿Ofreció qué, hermano? ¿Quién fue el que lo ofreció? Noé. ¿En qué? En agradecimiento, porque los había librado del diluvio. Cuando salió del arca, Noé hizo un sacrificio a Dios. ¿Y qué animales tomó? Dice, todo animal limpio, de todo animal, y también de aves. Amén, todo animal limpio lo ofreció. Job 1:5. ¿Alguien lo tiene? Amén. Sí, hermana. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Fíjese, Job haciendo sacrificios por si sus hijos hubieran pecado. Porque ¿dónde andaban sus hijos? En el party, ¿verdad? Haciendo pachanga, dijo la hermana Noemi. Andaban de fiesta en fiesta, la Biblia lo dice, ¿verdad? Eran muy pachangueros en cada cumpleaños de sus hijos. Tenía muchos hijos Job. Entonces sí, siempre estaban de fiesta ellos. Y Job, ¿verdad?, como amaba a Dios, decía, por si acaso mis hijos pecaron contra Dios. ¿Acaso nosotros somos así? Señor, si mi hijo peca, que él pague, ¿verdad? Cada quien va a pagar por sus pecados. Pero es necesario, ¿verdad?, poner a nuestros hijos, hermanos. Amén. Qué hermoso es, hermanos, a saber que desde tiempos antiguos, ¿verdad?, hubo gente que adoraba a Dios. Y podemos, si buscamos más, otro que ofreció un sacrificio, más bien a él se le pidió en Génesis 22:2, fue a Abraham. Si alguien lo tiene. Dios le pide hacer un sacrificio. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Fíjese, entonces, ¿sería aceptable los sacrificios humanos? No. Otras culturas lo hacían, pero no era agradable a Dios. Entonces, ¿por qué Dios le pide un sacrificio, que sacrifique a su hijo? ¿Sabe que Abraham a los 100 años tiene su primer hijo? Lo amaba, hermanos, como usted no se imagina. Amaba a su hijo. Y sabe que a veces Dios nos pide lo que más amamos, que se lo entreguemos a Él totalmente. Nuestros hijos, hermanos, no son nuestros, son de Dios, y debemos de entregárselos también totalmente. Aquí, ¿verdad?, la Biblia nos dice que Abraham fue, ¿verdad?, al monte Moriah a sacrificar a su hijo porque amaba a Dios, ¿sí? Pero cuando estaba a punto de sacrificar, Dios envía a un ángel y le dice, no le hagas daño al muchacho, Dios ya ha proveído un cordero para el sacrificio. Y podemos ver que Dios no aceptaba, ¿verdad?, el sacrificio humano, lo que otras culturas pues sí lo hacían. Entonces, hermanos, esto es el sacrificio de holocausto en agradecimiento al Señor. Amén. Vamos a ver la ofrenda de cereal, también se le llama de oblación o una ofrenda mecida. Usted la puede ver ahí en la Biblia de esa manera. Dice, se ofrecerá el fruto del campo en forma de torta de pan horneado, acompañado con los ingredientes de cereal, harina, aceite y sal. Aquí me faltó la sal. También, ¿verdad?, se podían ofrecer esta ofrenda como un sacrificio de honor grato ante Jehová. ¿Sabe para qué era esta ofrenda?
se reconocía que sus posesiones materiales le pertenecían completamente a Dios. Podemos ver que daban sus primicias. ¿Qué eran las primicias, hermanos? Lo primero de toda la cosecha. Lo primero de toda la cosecha eran las primicias. Y también traían sus diezmos al alfolí. La 10ª parte de lo que se producía lo traían al alfolí, y dice: hay alimento en mi casa. ¿Sabe por qué? Porque los levitas fue una tribu que Dios escogió para el servicio del templo. Ellos no deberían de trabajar porque comían de los sacrificios y de lo que la gente llevaba a la iglesia, al altar. De ahí comían los sacerdotes, por eso se tenía que llevar, no nada más los sacerdotes, también los levitas. Entonces era mucho pueblo, pero también era mucho lo que se venía a ofrecer. Esa era la ofrenda de harina. Expresaba agradecimiento por la provisión de Dios. Los sacerdotes podían comer una parte y la tenían que comer dentro del atrio. El estado económico no era impedimento para dar ofrenda a Dios. El rico daba más, el rico daba menos. El rico podía dar un palomino, el pobre podía dar una ofrenda de sus frutos, ¿sí? Pero Dios siempre miraba el corazón, con qué intención estaba dando sus ofrendas. Amén. El adorador tendría que creer que el Señor le proveería para todas sus necesidades. ¿Ven? A la otra ofrenda es la ofrenda de paz. Y aquí también se ofrecía, ¿verdad?, ya sea un cordero, un palomino, era lo mismo. Pero la diferencia, hermanos, es que en esta ofrenda podían comer el sacerdote, no se quemaba todo. De allí podían comer los sacerdotes y los levitas de esta ofrenda. Esta ofrenda era para expresar públicamente su gratitud hacia un voto o un servicio espiritual a Dios. Como ejemplo, más que no tengo la cita, pero no sabemos, ¿verdad? La historia de Ana. Ana hace un voto a Dios. Ana no podía tener hijos y su anhelo era engendrar un hijo. Para una mujer en aquel tiempo no tener hijos era como si el favor de Dios no estuviera con ella. Era repudiada, podía ser repudiada por su esposo por no darle hijos, y se podía volver a casar. Muchas veces el marido no la repudiaba, como lo hizo el Cana con Ana. El Cana no la repudió, siguió teniéndola como esposa, pero podía casarse con alguien más para que le diera hijos y su descendencia pudiera continuar. Ana le ora al Señor, va ante el tabernáculo y se pone a llorar amargamente. Dice la Biblia que sus labios se movían y el sacerdote Elí pensó que estaba borracha y la reprende, la regaña, ¿verdad? Y le dice: no, es que yo no estoy ebria, estoy haciéndole un voto a Dios, tengo una necesidad y se la estoy exponiendo a Dios. Dios contestó su oración. ¿Y saben qué fue el voto que hizo Ana? Que teniendo su hijo, ella iba a ir a entregarlo, ¿sí?, al sacerdote, al templo, para que sirviera en el templo. Se expresaba públicamente gratitud hacia un voto o un servicio espiritual. Y aquí mucha gente, mucha cultura lo malentiende y hacen lo que conocemos como mandas. ¿Sí? Me voy de rodillas y si Dios me concede, al revés. Si Dios me concede esta petición, me voy de rodillas hasta tal iglesia, hasta tal catedral. Pero eso no era aceptable, ¿verdad? El flagelar nuestro cuerpo, el hacer daño a nuestro cuerpo, no es grato ante Dios. Para eso estaban los sacrificios de animales. Recuerden que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte, ¿verdad? Y en aquel tiempo tenía que haber derramamiento de sangre para perdonar el pecado de nosotros. Pero quien moría por nosotros era el cordero, el animal, el ave. ¿Ok?
Ahora, hermanos, eso era en el tiempo antiguo. Amén. Los sacrificios de animales eran esenciales para la adoración en el Antiguo Testamento y antiguamente para cualquier cultura. ¿Ven? Eran necesarios. Pero ¿saben que con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, Él derramó su sangre una vez y para siempre? Entonces hoy en día, hermanos, ya no hay necesidad de hacer estos sacrificios, ya no los vemos, ¿verdad? A lo mejor algunas sectas lo harán. Pedro nos dice que los creyentes somos sacerdotes que continuamente ofrecen sacrificios espirituales aceptables a Dios. Vamos a ver primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5. Si alguien lo lee, hermanos. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces podemos seguir ofreciendo sacrificios, pero estos son espirituales, ya no son, ¿sí?, de un cordero, de un animal. Podemos seguir ofreciendo sacrificios espirituales, dice, en Cristo Jesús. Vamos a ver esos tres tipos de sacrificios. Amén. Pero ahora voy a empezar por el de la ofrenda de paz. ¿Para qué era la ofrenda de paz? En gratitud a nuestro Dios. Alguien que busque, déjenme ver cuál texto es. Hebreos 13:15. ¿Es de paz o de comunión? También lo puede ver ahí en la Biblia como comunión. ¿Alguien que lo lea, hermanos? Hebreos 13:15, hermano. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Sacrificios de qué? ¿No lo tienes ahí, hermana Carlita? A ver si me lo puede poner. Miren, y en el capítulo 3 de Levíticos, el versículo 5 está hablando de las ofrendas de paz. Y si los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego, es ofrenda de olor grato a Jehová. Hebreos 13:15. Gloria a Dios. Ya está. Así que ofrezcamos por medio de Él a Dios siempre sacrificio de alabanza, es a saber, fruto de labios que confiesen su nombre. Es un sacrificio. Podemos seguir ofreciendo ese sacrificio de paz, pero de una manera muy, muy diferente. Estos son sacrificios espirituales que el pueblo de Dios debemos, como pueblo de Dios, hermanos, ofrecer sacrificios de alabanza. ¿Cuántos oyeron el sacrificio de alabanza de Rubí? Fue un testimonio. Está dando gracias a Dios porque ya pertenece al cuerpo de Cristo, ya es salva. ¿Cuántos se pudieron gozar con ese sacrificio de alabanza que dio nuestra hermana Rubí? ¿Por qué, hermanos? Porque ahora pertenece al cuerpo de Cristo. Cuando una persona es salva, ya es miembro de nuestra congregación. Bienvenida, hermana Rubí. Amén. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, Dios hace algo especial por nuestra vida y no somos para venir y agradecerle al Señor lo bueno que ha sido con nosotros? De nuestros labios no sale un sacrificio de alabanza. No testificamos allá al mundo de lo bueno que ha sido el Señor en nuestra vida. Somos a veces tan malagradecidos, hermanos, que no nos comprometemos con Dios. Y Señor, gracias porque tú obraste esto en mi vida. Hoy te quiero ofrecer un sacrificio de alabanza. No sé cantar, pero te puedo ofrecer mi testimonio para que todos lo escuchen y se gocen. Sí, escuchando que Dios aún sana. Hermana Leti, ¿todavía sana el Señor?
Amén. Ahí tenemos otro sacrificio. Ella no lo dio, pero lo voy a dar yo. Si ustedes saben, ella le habían detectado asma. ¿Y qué más, hermana? Que traía neumonía. Todos sus pulmones, ya dice que ayer no sé a dónde se fue, que caminó mucho, se sintió muy bien. En unos estudios que le hicieron, le dijeron que ya no tiene nada. Hermana Leti tiene que ofrecer sacrificios de alabanza. Queremos oírla testificar. Testifique a sus hijos, testifique a sus vecinos que Dios la ha sanado, testifique en su trabajo que Dios le ha sanado. Son los sacrificios espirituales que nosotros como pueblo de Dios debemos hacer, sacrificios de alabanza a nuestro Dios. Un testimonio, un canto especial. Hay veces que no nos sale la voz, pero hágalo para el Señor, ensáyelo, porque al Señor se le da lo mejor. Amén. Hermano, venga aquí con los líderes de la alabanza. Quiero entonar una alabanza, o pídale a alguien que le ayude a entonarlo. Si yo estoy muy desafinada, pues le puedo pedir a mi hermana Carlita, venga, se cante conmigo esta alabanza. Yo me voy por un lado, pero usted me acomoda. Sí, pero lo importante es, hermanos, darle, ofrecerle al Señor estos sacrificios de alabanza y de adoración a nuestro Dios. ¿Por qué, hermanos? Simplemente porque Él nos dio la vida. Simplemente porque es un nuevo día. Dice un salmo: entrar por sus puertas con acción de gracias. Desde que entramos a este lugar, hermanos, vengamos con agradecimiento a nuestro Dios. Aun cuando tengamos problemas, hermanos, aún tenemos vida para agradecerle al Señor por el cuidado que ha tenido de nosotros. Amén. La ofrenda de harina. Vimos que se reconocían que sus posesiones materiales pertenecían enteramente al Señor. Allí en Levíticos capítulo 2, hermanos, se está hablando de las ofrendas de harina. Dice el versículo 2: y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Otra ofrenda de olor grato. Ya no ofrecemos esto, pero sí podemos dar otra ofrenda de olor grato, como lo vamos a ver en Filipenses. Y aquí se me olvidó, hermanos. Era Hebreos, y aquí tenemos dos citas para que las vayan buscando. Filipenses 4:18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Filipenses, ¿qué es, hermano? En Filipenses 4:18. 4:18. Fíjense, Pablo le está dando gracias a los de Filipos, a los filipenses, ¿verdad?, que vivían allí en Filipos. Esa iglesia, una iglesia muy bonita como la Peña de Oreb, que se está fijando que Pablo tenía necesidad, porque Pablo era un misionero, ¿sí? Y le estaba tratando de ayudar. Dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, un hermano, lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Sí, Pablo, esta ofrenda que le mandaron la iglesia de Filipos, que le mandó a Pablo por medio del hermano Epafrodito, sí, lo miró como una ofrenda, como un sacrificio a Dios de olor fragante. Entonces sus diezmos, sus ofrendas, sus talentos, cuando usted lo da de todo corazón, porque ¿qué dice allí Corintios? Dios ama. ¿Silencio? ¿Lo tienes? Dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad,
porque Dios ama al laborante. Amén, hermanos, Dios conoce. Amén, Dios conoce, hermanos, lo que hay en nuestro corazón. Tenemos el ejemplo de una viuda. Dice la Biblia ahí en Lucas que dio todo lo que tenía. Amén. Fue la viuda y dio sus 2 moneditas de 5 pesos cada una, dio 10 pesos. Llegó la hermana Lidia y dio un billete de 100. Pero ¿sabe qué? Yo todavía traigo dinero en mi bolsa, pero la viuda dio todo lo que tenía. Y fue más agradable la ofrenda de ella que la ofrenda de la hermana Lidia, porque Dios mira el corazón. Si yo hubiera dado todo lo que traía en mi bolsa, Dios lo hubiera visto agradable. Amén. ¿Sabe qué nos pide el Señor? Que nuestra cartera se la entreguemos a Dios. Traigan todos su cartera. No se crean más. No se crean, ¿eh? Pero sí, hermanos, nuestras finanzas, entrégueselas a Dios. Si usted está batallando, si usted no ha sido un buen administrador, no ha traído sus diezmos, no ha pagado sus votos al Señor como es debido, sus talentos, vean que estamos cómodos aquí con nuestro airecito y todo, hermanos, se tiene que pagar luz, se tiene que pagar agua. Estamos cómodos, hermanos, porque sus ofrendas dan para que tengamos este establecimiento. Hay lugares, hermanos, donde no tienen un lugar donde adorar a Dios, que con el frío, con el viento, allí van y adoran a Dios. Y a nosotros, hermanos, a veces se nos hace dolor sacar un 10% para ofrecérselo a nuestro Dios. Estamos trabajando, hermanos, por ver nuestra iglesia bonita. Para los que no asistieron a ese culto, hay una promesa, aquí me voy a introducir. Hay una promesa para renovar nuestro templo. Amén. Allí anótese conmigo. Ofrézcale una ofrenda de oro grato al Señor. Hay hermanos que sin decirles nada, hermana, tenga mi talento, aquí está, tenga mi ofrenda. Dios bendiga a nuestros hermanos que nos ayudan con la juventud. Mi hermana Rita nos va a donar unas Biblias. Amén. Va a gastar, va a salir de su bolso. Eso es una ofrenda de olor grato ante el Señor. No espera que nosotros le digamos, hermana, ¿qué necesita? Venga con el pastor, venga con su líder. Hermano, ¿qué se necesita? Yo puedo traer algo. Había una hermanita, ya no está aquí con nosotros, hermana Rosy Valenzuela. Hermana Lidia, yo no puedo hacer actividades. Ten, $50. Dios me bendijo en este mes. Ten, como actividad, porque yo ya no puedo activar. Ella ya no se podía mover mucho, no podía cargar, pero ella, una ofrenda de olor grato ante el Señor. Sus posesiones, hermanos, su casa, denla para el Señor. Hospede a alguien, su vehículo, denle ride al joven, véngase a la confraternidad y nos vamos todos juntos en nuestro mueble. Todo lo que Dios le ha proveído, hermanos, honre al Señor con sus bienes. Es una cita, no la tengo, hermanos, pero también nos dice la palabra del Señor: honra a Jehová con tus bienes. Amén. Entonces decía un hermano, me dan ganas de cuando se bauticen, bautizarlos con todo y cartera, porque no quieren ofrendar, no quieren cooperar los hermanos. No, hermanos, vamos ofreciendo un sacrificio de olor grato ante nuestro Dios con todo aquello que el Señor nos ha dado. ¿Cómo dice el canto, hermano? Si Dios me pide, es porque me quiere dar. Es porque me quiere dar. ¿Qué más, hermano? Y si Dios me da, es porque me quiere pedir. Y si Dios me da, es porque me quiere pedir. Entonces nos da para que nosotros también le demos. Y sabe que el Señor no se va a quedar con nada. Dios se lo va a multiplicar. No lo dé con esa intención, pero Dios se lo va a multiplicar. De alguna manera o de otra usted va a ver la bendición de Dios. Usted va a ver cómo la alacena de su casa se multiplica. Caray, este mes no tengo que comprar mandado. Ayude a un necesitado. Usted sabe que alguien está necesitado económicamente, ayúdelo. ¿Cuántas veces no se han levantado ofrendas aquí para una necesidad económica? Cuando muere alguien, ¿verdad? Sabemos que son gastos fuertes. La iglesia coopera para dar una ofrenda para aquel necesitado. Si usted sabe de alguien, pues también aceptamos cheques.
Tarjetas de crédito no tiene nada, pastor, ahí. No, pero hermanos, ofrézcale sus finanzas, ofrézcale sus riquezas a Dios y Dios le va a bendecir de una manera, hermanos, que usted no se imagina. Nuestra mente, todo, hermanos, nosotros venimos a ofrecernos ante Dios, ante este altar, y podemos venir y decirle: Señor, toma mi vida completa, es tuya. De su cuerpo, ¿qué le pertenece? Nada, hermanos, no nos pertenece nuestro cuerpo es de Dios. Y le vamos a rendir cuentas a Dios por nuestro cuerpo. Vamos a rendirle cuentas a Dios por nuestros pensamientos. Recuerde que este sacrificio es completo, hermanos. ¿Qué pensamientos tenemos nosotros? ¿Qué pensamientos hay a veces en nuestra juventud? En esta juventud, hermanos, Satanás está tirando dardos a los pensamientos de nuestra juventud con el suicidio, hermanos. Que ojalá que nuestra iglesia no lo haya, pero hermanos, podemos ver cómo jovencitos no les gusta cómo viven, están decepcionados de la vida tan a temprana edad que empiezan en suicidarse. Porque no les pedimos nosotros también: Señor, bendice a nuestra juventud, y que ellos puedan entregarse completamente al Señor y entregar sus pensamientos, amén, a Dios. Dios es quien nos puede transformar nuestros pensamientos, hermanos. Y sabe que al depositar toda nuestra vida al Señor, dice en Jeremías 29 que Él tiene pensamientos ¿de qué? De paz para nosotros, de bien y no de mal. Sus pensamientos son mejores que los nuestros, hermanos. Yo quiero ir por este camino, pero el Señor viene a mi mente: no, es por este otro lado. Si yo me aferro a irme por el camino equivocado, hermanos, me va a ir mal. ¿Por qué no escuchamos, aprendemos en nuestra mente a escuchar la voz de Dios? ¿Sabe cómo nos habla el Señor? Por medio de la Biblia. Pero si usted no la lee, la habla por medio del predicador, la habla por medio de su pastor, le habla por medio de su líder. Pero siempre nos va a estar hablando el Señor cuál es el camino correcto. Amén. Entreguemos nuestra vista. Job hizo un pacto, dice la Biblia que hizo un pacto con Dios de no voltear a ver mujer extraña. Y Job, Dios mismo da testimonio de él como un varón perfecto, que lo ama y honra a Dios. ¿Por qué? Porque entregó, y Job entregó todo, sus riquezas, su cuerpo, sus hijos, todo lo entregaba para el Señor. Se quedó sin nada, pero Dios le retribuyó y le dio lo doble de lo que tenía. Entonces, hermanos, ¿qué esperamos nosotros para entregar nuestra vida completamente al Señor? Nuestros pies, hermanos, ¿a dónde nos dirigimos? ¿Cuáles son nuestros encuentros? ¿A dónde vamos, hermanos? Jóvenes, ¿a dónde van? ¿Les gusta más convivir con gente del mundo que convivir con los cristianos? Todo eso, hermanos, tiene que ver cuando hay una entrega total. ¿Qué vemos en internet? ¿Qué vemos en la televisión? Tiene que ver, hermanos, con una entrega total. Véala, pero sepa escoger. Hay programas que no nos conviene como hijos de Dios mirar, y menos que nuestros hijos vean. ¿Sí? Entonces seamos sabios, pidamos sabiduría al Señor. Amén. Para tener una entrega completamente total para nuestro Dios. Yo no sé en cuál de estos sacrificios usted está fallando, pero son sacrificios, dijimos, espirituales y que son para nuestro tiempo. Sacrificio de alabanza. ¿Sí? Entreguemos nuestras riquezas, nuestros bienes para el servicio de Dios, y entreguemos nuestra vida, nuestro corazón al servicio de Dios. Póngase de pie. Yo no sé cuántos de ustedes no le han dado completamente su vida al Señor. ¿Cuántos de ustedes quisieran decirle al Señor: Señor, yo me ofrezco como un sacrificio vivo? Quiero ser una ofrenda de olor grato para tu presencia. Quémame completo. Le puede decir al Señor en esta tarde. No hay alguien, hermanos, que quiera decir: Señor, quema mi vida,
ven y transfórmame, moldéame, hazme a tu imagen. Yo quiero vivir para ti. Te entrego mis finanzas, Señor. Si alguien está batallando con sus finanzas, véngase. Vamos a orar y el Señor va a bendecir su casa. Si está teniendo problemas, necesidades con su familia, en esa hora como Job, ofrezca un sacrificio de alabanza al Señor. Venga y ore por sus